Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bueno, Manolo nos va a hablar sobre varios capítulos sobre los dioses. En este caso vamos a coger el primer capítulo, que sería Dioses 1. Capítulos que no son muy biológicos, ¿eh? No, más bien. Bueno, en muchas religiones monoteístas, como el cristianismo, el islam y el judaísmo, ser Dios implica ser el creador y sustentador del universo, una figura eterna, perfecta y completamente justa. Bueno, Sí. ahora vamos a definir algunas cositas de estas. Define qué es ser Dios. Bueno, pues ser Dios es ser una entidad suprema, divina o con poderes extraordinarios, como por ejemplo la omnipotencia. La omnipotencia es la capacidad de hacer cualquier cosa. La omnisciencia es el conocimiento total de todo lo que existe. Y luego la omnipresencia es que puedes estar en todas partes al mismo tiempo. Es una de las características de ser Dios, ¿no? Vale, ¿y las características asociadas con ser Dios? Bueno, pues en primer lugar, creador, fuente de toda creación, el origen del universo y de todo lo que existe. Omnipotente, ya hemos dicho, tener el poder absoluto de cualquier cosa. Omnisciencia, todo lo que ha ocurrido es conocer. Presente y futuro, ¿no? Omnipresente, estar presente en todas partes simultáneamente, ya lo hemos comentado antes, y moralmente perfecto. Eso quiere decir que en la mayoría de las religiones Dios es visto como una encarnación absoluta de justicia, de bondad y de amor. ¿Desde cuándo hay dioses entonces? Bueno, podemos decir que los dioses existen desde tiempos muy antiguos. Podremos hacer después una cronología, pero bueno, se remonta todo esto incluso hasta antes de la escritura y antes incluso de los conocimientos que podían hacer las primeras cosas que eran las pinturas rupestres, antes de esto. Bueno, vamos así rapidito, ¿eh? Vamos a ver la cronología del surgimiento de estos dioses. Bueno, pues en principio, el Paleolítico. Vamos a poner entre 40.000, tenemos aquí, entre 40.000, sí, exactamente, entre 40.000 y 10.000 años. Antes de Cristo. Sí, siempre es antes de Cristo. Aquí lo que tenemos son las primeras Venus, como podríamos decir, son estas de aquí. Son Venus de Biddeford, son pequeñas figuritas, no eran muy grandes. Exuberantes, además. Sí, con el pecho exuberante, el abdomen exuberante, que era típico, bueno, que se llevaban, acababan normalmente en punta los pies, y lo que se llevaban era, y se clavaban en las entradas. Esto está relacionado con la fertilidad. También, claro. Sí, con la fertilidad. Luego lo que tenemos es después de entre 10.000 años y 3.000 años antes de Cristo, tenemos otro tipo también de exuberantes, pero ya no eran un poco más grandes y ya no eran clavables, sino eran portables, ¿no? Pero también virilidad y todo esto. Sí, todo lo mismo. Luego tenemos aquí, por ejemplo, religiones desde 3.000 años antes de Cristo hacia nosotros, ¿no? Hacia nosotros, como por ejemplo los sumerios, ¿vale? Los sumerios, teníamos ahí Enlil, es un dios, con todas las potestades de Dios. Tenemos Ra en los egipcios, impresionante como lo pintan, ¿no? Ra era también el dios supremo de todo, del Alto y Bajo Egipto, de todo, ¿no? Bueno, luego lo que tenemos son el tipo de culto. Tipos de culto, ¿no? El tipo de culto tendríamos el politeísmo. Polis es varios, teos, que significa Dios, ¿no? Varios dioses. Entre ellos lo que tenemos generalmente son de varios dioses. Tenemos a los romanos, a los griegos, y luego tenemos a los mesoamericanos, es decir, generalmente de épocas muy anteriores lo que tenemos es a los aztecas y a los mayas. Los veremos así en un momentito, ¿no? Vale. Bueno, por un parte, aquí tendríamos un poco las representaciones de estos dioses. De esos dioses, mira, Juno, Júpiter, Diana, Plutón. Pero después tenemos también sus equivalentes griegos, también los veremos, ¿no? Veremos todo esto. Pero en primer lugar podemos hablar de los mayas. Ahí tenemos la representación de la serpiente maya y los españoles, dice aquí, los españoles consideran bárbaros a los aztecas por sus prácticas religiosas que rendían culto a una variedad de divinidades a través de sacrificios humanos. Los mayas. Vemos aquí cómo están pues, escogiéndole y clavándole para sacarle el corazón, ¿no? Y aquello pues se ve que incluso puso de los pelos de punta a los conquistadores, a pisar... Es que había ríos de sangre, ¿no? De sangre. Pues de eso ya hablarás tú más adelante.
Aquí tenemos a los aztecas. Vamos a decir que más o menos lo mismo. Tenemos aquí el dios de la guerra y del sol, sacrificio, tremendo, como vemos, y aquí, pues estirando él también y haciéndole algo parecido que hacían los mayas, clavar y arrancarle todo. Pues... O sea que en el fondo el mundo dependía del equilibrio entre las fuerzas de la naturaleza y los dioses que requerían que ofrendas. También hacían sacrificios con animales, pero bueno, los más terribles eran precisamente los humanos, ¿no? ¿Y el monoteísmo? ¿Qué me cuentas? Los monoteístas podemos Pero decir... poquito, no te queda nada. Los monoteístas podemos decir que son aquellos que solo adoraban a un solo Dios, ¿no? Como por ejemplo los cristianos, los maometanos, efectivamente. Y luego también tendríamos... Claro, el Islam. El Islam. Y luego los judíos, que sería también los que tienen esa misma creencia. Un solo Dios. Un solo Dios. Venga, hasta luego. Hasta pronto.